Vamos a grabar. Bien, la idea para la clase de hoy era primero contarles un poco sobre la función corriente, ¿sí? Por eso vamos a recordar que en esta parte de la materia, ¿sí? Estamos trabajando con lo que son flujos 2D e incompresibles, ¿bien? Disculpen la letra, me queda muy pequeña la ventana para escribir cuando le agrego el chat al costado, ¿sí? Entonces, bueno, la idea de un flujo 2D, sí, creo que no hace falta mucha introducción. Es un flujo, o bien que puede ser 2D en sí, sobre un plano, ¿sí? O bien un flujo que tiene simetría de traslación en una tercera dirección, ¿sí? Entonces, las dos direcciones sobre las que no hay simetría de traslación, vamos a llamarla X e Y, ¿sí? Y acá adentro tenemos definido un flujo, no sabemos cómo será, ¿sí? Un flujo U, ¿sí? Entonces U va a ser una función de X y de Y, ¿sí? Describiéndolo en coordenadas cartesianas. Bien. Y además nos dicen que ese flujo es incompresible, o sea que la derivada material de ρ con respecto al tiempo es igual a 0, ¿sí? Y por lo tanto, si van a la ecuación de continuidad, van a ver que esto quiere decir que la divergencia de U es igual a 0, ¿sí? Entonces, esto de divergencia de U igual a 0, en el sentido matemático, ustedes les tienen que recordar algo, ¿sí? En física 3 seguramente, cuando estaban trabajando en 3D, ¿sí? Decían que la divergencia de un cierto campo, por ejemplo, llamémoslo B, ¿sí? Era igual a 0, y entonces ese campo lo podían describir mediante el rotor de otra cantidad, ¿sí? Y A muchas veces lo llamábamos potencial vector. ¿Sí? En el caso 2D, esto va a ser un poco más sencillo, ¿sí? Porque el hecho de que la divergencia de U sea igual a 0, con el mismo espíritu nos va a permitir escribir a U como un rotor. Sí, pero ahora dado que estamos en 2D, ese rotor lo podemos escribir directamente a partir de una función escalar, ¿sí? Que vamos a llamar psi, y que esté en la dirección z, de forma tal que U nos quede con componentes x e y, ¿sí? De hecho, si quieren, para ser un poco más claro, permítanme corregir acá y vamos a poner U de x y igual a U sub x, x versor, más U sub y versor, ¿sí? Entonces veamos que esta propuesta que estamos haciendo para U, ¿sí? tiene sentido. Para eso podemos hacer el determinante, por ejemplo, para ver cómo se expresaría U en términos de psi. Pero vamos, bueno, por otro lado, justamente como lo estamos definiendo a partir de un rotor, ¿sí? La divergencia de U es igual a la divergencia del rotor de psi z versor, ¿sí? Y esto ya probaron en la guía 0, que esto da 0, ¿sí? O sea que esa parte se verifica. Bien, entonces, vemos ahora cómo, a partir de esta expresión, ¿sí? cómo podríamos expresar a U. ¿Sí? Sabemos que U, la componente I de U, mejor dicho, ¿sí? Va a tener que ser igual a la componente I de este producto vectorial. Entonces, para repasar un poco notación de índices, que vamos a tener epsilon, I, J, y acá en K, ¿qué tendría que poner? Dado que yo ya sé cómo es el vector al que le voy a tomar un rotor. El campo vectorial, mejor dicho. No sé si se me abrió el chat, estoy sin volumen. No, se escucha. Bien. Ahí Julia Ahí respondía. Julia responde Z, que es correcto, ¿sí? Si me dejas, en vez de Z vamos a poner un 3, para que sea más fácil llevar la cuenta, ¿sí? Pero es correcto Z, ¿sí? Derivada J de psi, ¿sí? Entonces, esto que queda acá, ¿sí? Vamos a escribirlo ya en forma vectorial, ¿sí? ¿Cómo van a estar dadas las componentes de U en términos de psi? O sea, si quiero encontrar la componente X, tengo que poner un 1,
acá, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el único término no nulo que va a haber en esta contracción? El 2. Bien, ¿sí? Entonces, transformando el número en coordenadas, ¿sí? Derivada con respecto ahí de psi en x, ¿sí? Y para saber la segunda componente tengo que poner un 2 acá. Entonces, ¿qué término en j queda? El 1, ¿no? El que va en x. ¿Y con qué signo va? Es una permutación par o impar de 1, 2, 3. Impar, con menos. Bien, ¿sí? Es 1, 2, 3. Como queda 2, 1, 3, ¿sí? Entonces va con un menos, ¿sí? Y si finalmente ponemos 3 acá, tengo un índice repetido, así que eso va a dar 0. ¿Sí? Aproveché escribirlo de esta manera para que sigamos entrenando un poquito la notación indicial y el símbolo de Levi-Civita. Bien. Esto obviamente es un ejemplo en cartesiana, ¿sí? Es una relación vectorial, así que vale también en otros sistemas de coordenadas. Entonces, vamos a dar repaso, sí, dejamos escrito con un costadito. U sub x va a estar dado por la derivada y de psi, y u sub i va a estar dado por la derivada, esto en cartesiana, repito, x de psi, y me faltó el signo menos. Bien. Vamos a remarcar algunas cosas. ¿Sí? Se aclara también que, fíjense la forma que quedó, ¿sí? Esto en 2D también lo podemos escribir de esta forma, que va a ser completamente equivalente. Gradiente de psi, producto vectorial z versor. ¿Sí? Si no les cierre que estas dos cosas sean equivalentes, esto es equivalente a 1. ¿Sí? Hagan la cuenta y van a ver qué sale. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No. Manuel que se cayó. No Manuel el que acaba de hablar, sino Manuel Echeves, de ayudante. No está pudiendo entrar, me parece. Sí, estaba teniendo problemas antes también. Sí, Ahí está. Ahí pudo. Bien. Entonces, cuando les estaba contando antes, ya les estaba mostrando los enunciados de la guía, ¿sí? Hablamos de que psi era la función corriente, ¿sí? Y nos vamos a referir siempre de esta manera a ella. ¿Sí? ¿Por qué les parece que llamamos a psi función corriente? Bueno, fijémonos qué pasa, ¿sí? Si yo de nuevo tengo el espacio, ¿sí? Sobre este espacio 2D tengo definido psi, ¿sí? Que es un escalar, ¿sí? Y fijémonos qué pasa si en este mismo dominio si yo tengo definido un flujo, ¿sí? Y miremos qué pasa sobre una línea de corriente, ¿sí? Pues esto es una línea de corriente del flujo. Sobre esa línea de corriente, en cualquier punto, a su vez, puedo definir un diferencial de longitud que vaya en la línea de corriente, ¿sí? Entonces, talla 1000. Fijémonos qué pasa ahora si nos fijamos cómo es la variación de psi sobre una línea de corriente, ¿sí? Recordarán de matemática 2, supongo que es, ¿sí? Que la derivada de un campo escalar en una cierta dirección, si el campo escalar es diferenciable, lo podemos escribir como el gradiente de ese campo escalar, producto escalar, una normal que vaya en la dirección, ¿sí? Pero para lo que vamos a ver no nos va a interesar que esté normalizado, así que directamente pongamos dl, ¿sí? Y ahora supongamos que dl es un... bueno, supongamos no, dl tiene que ser el elemento de línea de corriente, ¿sí? ¿Y se acuerdan qué tienen que verificar los elementos, el diferencial de curvas de una línea de corriente? ¿A qué tiene que ser igual localmente? Tiene que ser, sí, hay que poner en el chat.
Exacto, sí. Esto lo preguntaron varios en campus, ¿sí? Paralelo a U con epsilon. Notamos alguna diferencia de escala que pueda haber, pero tiene que ser paralelo a U, ¿sí? Entonces usamos esa información acá, reemplazamos, ¿sí? Entonces esto tiene que ser igual al gradiente del psi. Producto escalar, epsilon por U. Bien. Y si seguimos, ¿qué tenemos? Tenemos, haciendo ya la cuenta, ¿sí? Epsilon factor común, ¿de qué? De la derivada de x. Ahí va. La derivada de x de psi por U sub x más la derivada y de psi por U sub i. ¿Y alguien me sabe decir cuánto vale esto? ¿Vale 0? Bien. Manuel y Tomás dicen que vale 0. ¿Sí? Veámoslo. La derivada con respecto a x de psi, que es igual. Por algo hice el scroll para arriba, ¿sí? Para que sea esto. ¿Sí? Vale menos, sí, vale menos u sub i por u sub x queda el primer término. Y el segundo, ¿cómo queda? La derivada de psi con respecto a i es u sub x, ¿sí? Queda u sub x por u sub i. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la derivada de psi sobre una línea corriente, o mejor, el diferencial de psi, es igual a 0, o sea que psi es igual a constante sobre una línea corriente. ¿Bien? Fíjense entonces que si encuentro psi, es súper fácil obtener al menos una ecuación implícita para las líneas de corriente. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Perdón, Mauro, tengo una pregunta. Hay algo que no estoy entendiendo, me parece. Sí. En el gráfico de arriba, vos donde pones sí y esa línea de Ujú. corriente, ¿vos qué estás graficando exactamente ahí? O sea, ¿estás en qué espacio? El gráfico era ilustrativo, sí, pero estoy estoy en un dominio, supone que tengo un flujo definido en todo el dominio 2D, ¿sí? Y entonces, si ese flujo es incompresible, también voy a tener definida una función corriente, sí, ¿sí? Al menos siempre que las cosas sean lo suficientemente suaves, ¿sí? Que no sean demasiado patológicas para que solo solo sean de interés matemático, ¿sí? Entonces, sobre ese dominio tengo definido psi, bien, y también está definido u, y entonces, dado u, yo puedo definirme las líneas de corriente, ¿sí? Y eso es lo que grafiqué acá. Entonces me estoy Perfecto. fijando, si yo ahora me muevo sobre una línea de corriente, ¿qué es lo que pasa con psi? ¿Cómo es su variación? ¿Sí? ¿Qué es Perfecto. esto que está escrito acá? La variación de psi cuando me muevo sobre una línea de corriente. ¿Sí? Una derivada direccional. Sí, sí. Genial. Gracias. Ahí me quedo. No, no está bien. ¿En alguna otra consulta hasta acá? Bien, parece que no. Perdón, entonces, ¿la función corriente va a ir paralelo a la línea corriente? En realidad, si una función corriente no puede ser paralela a nada porque es un escalar, ¿sí? No tiene dirección. ¿Sí? Ah, es verdad. Lo que puedes ver es que el gradiente va a ser ortogonal Claro, a la línea de corriente. ¿Sí? O sea, las líneas de claro, corriente quedan definidas por curvas de psi igual constante. Y Tomás claro. pregunta que psi sea constante vale siempre entonces, ¿no? Sobre la línea de corriente, y sí, porque acabamos de ver que no tiene variación. Dado el valor que tenga en un lugar cualquiera de la línea de corriente, entonces ya sabes cuánto vale sobre toda la línea de corriente. ¿Sí? Fíjense además que como psi está definido a menos de una constante, ¿sí? Porque
físicamente aparece a través de un rotor, ¿sí? Entonces, en realidad esa constante puede ser cualquier cosa, ¿sí? Una vez que fijé esa constante, sí, el valor de la constante me determina qué línea de corriente estoy mirando. Sí, pero me puedo definir un psi' al que le sumo una constante, le sumo 2, ¿sí? Y ahora cambia. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, parece que no. Entonces, ahora recordemos un poco algunas de las cosas que dio Pablo al final de la última teórica, ¿sí? Sobre el potencial de velocidades. Perdón, una consulta. Sí. Capaz estoy mal interpretando, pero ya que es constante sobre una línea corriente, Ujú. es, o sea, sobre dos líneas corrientes diferentes, ¿es la misma constante? ¿O No, no, son... claro que no. Ah, ¿Sí? Por eso te claro, decía. Sí, si vos, vamos a agregarle este gráfico, ¿sí? Como que acá tenés otra línea. Uy. Acá tenés otra línea de corriente, ¿sí? Llamémosla línea de corriente prima, ¿sí? Dado un valor acá, yo sé cuánto vale sobre toda esa línea de corriente. Y dado un valor acá, yo sé cuánto vale sobre toda esta línea de corriente, ¿sí? claro, Ahora en el único escenario en el que podría llegar a ser igual para todos lados, sí es si no tiene variación, ¿sí? Porque sobre la línea de corriente no la puede tener. Entonces, si no la tiene en ninguna otra dirección, directamente sí no tiene variación y eso me está describiendo U igual a 0, ¿sí? Me está describiendo el flujo trivial. claro, claro. O sea, iría como variando a medida que va yendo línea corriente, línea corriente. Sí, exacto. O sea, varía paralelo a línea corriente. No, paralelo no. Ah, pero perpendicular, perpendicular. Ujú. Bien, perfecto. Y Joaquín pregunta si estaría bien decir que las líneas de corriente están sobre las curvas de nivel de psi. Sí, creo que sería un poquito más correcto, me parece decir que las líneas de corriente están dadas por las curvas de nivel de psi. Bien, pero creo que la idea es correcta. Bien. Bárbaro, si no hay más consultas, yo solo recordemos algo que contó Pablo al final de la clase pasada, ¿sí? Que es lo que llamamos potencial de velocidades, solemos denotar con phi, ¿sí? La idea es que si tenemos un flujo irrotacional, ¿sí? Que tenemos que el rotor de U vale 0, ¿sí? Y esto creo que ya en física 1 lo hacían, por ejemplo, para el campo gravitatorio, ¿sí? Si tengo un campo irrotacional, puedo definirlo a través de un potencial escalar, por medio de un gradiente, ¿sí? Entonces este es el potencial de velocidades, y entonces en 2D, por ejemplo, como estamos trabajando ahora, eso quiere decir que U sub x va a estar dado por la derivada de x de phi, y U sub y va a estar dado por la derivada y de phi, ¿sí? Entonces, este es solo a modo de repaso. Pensemos ahora que tenemos un flujo que es tanto irrotacional, o sea, el caso en el que existe phi, como incompresible, el caso en el que existe psi, ¿sí? Y que es 2D. Entonces, supongamos ahora flujo (2D) y rotacional. Disculpen, la letra me queda muy chiquito el espacio acá. E incompresible. ¿Sí? En ese caso voy a poder describir a U tanto mediante phi como mediante psi. ¿Bien? ¿Alguien no está de acuerdo? De hecho, vamos a escribirlo un poquito mejor. Como el gradiente de phi y como el gradiente de psi producto vectorial z. ¿Bien? Entonces, una cosa, por ejemplo, que podemos mirar
En este caso es qué pasa con las pendientes, ¿sí? Estamos en 2D. Podemos ver cómo es la pendiente de las líneas de corriente y cómo es la pendiente de las líneas equipotenciales, ¿sí? Entonces, para calcular la pendiente de las líneas de corriente, ¿sí? Ustedes ya lo pueden hacer directamente. Sí, vi que muchos estaban usando una fórmula para encontrar las líneas de corriente, ¿sí? Donde suponemos que el campo de velocidades no se anula, ¿sí? Que era dx sobre ux igual a dy sobre ui, ¿sí? Y de acá podemos sacar la pendiente directamente, que es como cambia en una dirección cuando me muevo en la otra. Pendiente local, ¿por qué va a estar dada? Está dada por ux, al revés. Parecía ui sobre ux, ¿sí? Esta expresión varios en campus estuvieron usándola, ¿sí? Recuerden, la forma un poquito más general sería plantear dl igual a epsilon por u. Bien, ahora veamos otra forma de sacar la pendiente de las líneas de corriente, ¿sí? Las líneas de corriente que son líneas, son curvas, ¿sí? Sobre las cuales psi no varía. Eso lo vimos arriba, ¿sí? Entonces, sabemos que 0 tiene que ser igual a la variación de psi sobre una línea de corriente. Y esto ya lo escribimos. Esto quiere decir que la derivada x de psi por dx más la derivada de psi en i por di tiene que ser igual a 0, ¿sí? Y acá podemos despejar lo mismo que encontramos recién. di a dx, ¿sí? Usando, recuerden que ux es la derivada con respecto a i de psi y ui es menos la derivada de x de psi. Es más, vamos a escribirlo, vamos a hacer el paso intermedio para que quede un poco más claro, ¿sí? Entonces la derivada de x de psi es menos ui de x tiene que ser igual a menos la derivada con respecto a i es ux, perdón, de i, y entonces de acá sacamos la misma expresión que teníamos más arriba. Bien. Les mostré que se podía sacar lo mismo de esta otra manera, ¿sí? Por si alguno, creo que por ahí están un poco más acostumbrados a trabajar con la primera expresión, pero para que ya y lo hice también de la segunda manera para que se acostumbren. Entonces, ahora miremos cómo es la pendiente de las líneas equipotenciales. Como uno lo llama muchas veces directamente equipotenciales, ¿sí? La idea es la misma, ¿sí? Una superficie equipotencial o una línea equipotencial es aquella curva sobre la cual ahora phi, que es el potencial, no varía, ¿sí? Entonces, si tengo una variación que es nula, ¿y esa variación de qué es? De phi sobre la línea, la equipotencial, ¿sí? Y entonces, siguiendo la misma lógica de arriba, ¿qué vamos a tener? Que la derivada x de phi de x más la derivada y de phi de i es igual a 0. Y entonces esto que tenemos acá es u sub x, esto que tenemos acá es u sub i. Nos queda que de i a dx es igual a menos u sub x sobre ui. Entonces, ¿cómo son las líneas de corriente con respecto a las equipotenciales? Sí, esto creo de matemática 1. ¿Sí? Está bien, como dice Santiago, son perpendiculares. ¿Sí? O sea, si tengo un cierto dominio, ¿sí? Ups. Y tengo acá una línea de corriente, ¿sí? La línea equipotencial va a tener que ser algo de esta forma, ¿sí? Localmente
van a tener que ser ortogonales. Y no es un muy buen color este. Bueno, no importa. Bien, ¿alguna duda sobre esto? Bien. Bueno, si no hay ninguna duda sobre esto, seguimos con otra cosa más, y que ya sé un poco más a la descripción del problema, ¿sí? Una forma. La formulación sí que es que dijimos que U era incompresible y rotacional, o sea que el rotor de U vale 0 y la divergencia de U vale 0, ¿sí? Y entonces, vamos a escribirlo así, ¿sí? Pensándolo en términos de phi. Sí, perdón, Pedro. Esa última ecuación para la variación de psi o la de phi. Ah, bien, la de phi. Ok. Sí, ahí lo dejo, ¿sí? Seguimos. Mientras, si no cualquier cosa, decime, Pedro. A partir de que el campo de velocidad es irrotacional, decíamos que U era igual al gradiente de phi, ¿sí? Y si ahora tenemos en cuenta que también es de divergencia nula, ¿qué tenemos? Que la divergencia de U va a ser igual a la divergencia del gradiente de phi. ¿Sí? ¿Y qué es la divergencia del gradiente? Esto es 0. La divergencia de un gradiente, ¿qué es? ¿Lagrangiano? Bien, esto es el laplaciano de phi. Es. Bien. Entonces vemos que si el flujo es 2D y rotacional e incompresible, ¿sí? Phi verifica una ecuación de Laplace, ¿sí? Y veámoslo cómo lo podemos ver en términos de la función corriente, ¿sí? A partir de que el campo de velocidad tenía divergencia nula, escribíamos U como un rotor. ¿Sí? Y ahora si usamos que además U también a su vez es irrotacional, ¿sí? Vamos a tener que 0 va a tener que ser igual al rotor de U, que va a tener que ser igual al rotor del rotor de psi. Esto me está quedando medio chico. Ahí se lee un poco mejor. ¿Sí? Y el rotor del rotor de algo que tiene divergencia nula, ¿qué es equivalente? Si ustedes probaron en la primera guía, que para un campo vectorial A, la operación lo pueden escribir como el gradiente de la divergencia menos el rotor del rotor. ¿Sí? Y en este caso, esta cantidad tiene divergencia, esta cantidad tiene divergencia nula. ¿Sí? Entonces acá de nuevo termina en una ecuación de Laplace. Bien, para psi. Ahora, en este caso. ¿Sí? O sea que sea que uno describe el flujo 2D y rotacional incompresible mediante el potencial de velocidades o la función corriente, en ambos casos el problema queda determinado por una ecuación de Laplace. ¿Bien? A la que además, si queremos por completitud, sí, podemos ver cómo tendrían que ser las condiciones de contorno. ¿Sí? ¿Cómo son las condiciones de contorno para el campo de velocidades? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa con U cuando lo evalúo en el borde de mi dominio ocupado por el fluido? ¿Alguien recuerda la condición de contorno del campo de velocidad para el flujo ideal? Bien, Lucas dice tiene que ser 0, ¿sí?
en la dirección normal completa. Bien, y con eso la acomodo. ¿Sí? Es exactamente eso. ¿Sí? Tiene que ser 0 en el referencial en que el contorno está quieto. ¿Sí? Si no, tiene que ser igual a la velocidad del contorno. ¿Sí? Déjenme cambiar esta notación. Te está quedando muy matemático, así vamos a escribirlo contorno directamente. ¿Sí? Creo que lo entendemos mejor así. ¿Sí? Y entonces, arriesgo de quedar un poco sin espacio acá. ¿Qué tipo de condición de contorno van a tener para phi? ¿Alguien arriesga? ¿Alguna posibilidad? Esa ya la contó Pablo La igual. derivada direccional, ¿no es cierto? Claro, sí. La derivada en la dirección normal del contorno, que eso me va a dar la velocidad en la dirección normal. ¿Sí? Entonces, para phi, tenemos que la derivada de phi con respecto a n tiene que ser igual a 0. Tengo una condición de contorno de Neumann. ¿Sí? Lucas dice que se le cortó. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es ¿qué condición de contorno iba a tener para mi problema sobre phi? O sea, la ecuación de Laplace para phi, ¿con qué condición de contorno tengo que resolverla? ¿Sí? Y bueno, ahora como se te cortó y no pudiste contestar para phi, ahora te pregunto para psi, ¿qué pasa? ¿Sí? Obviamente el resto también puede responder. ¿Qué va a pasar con phi? Con psi. ¿Es igual a 0? Bien, ¿sí? No exactamente igual a 0, sino una constante, ¿sí? Porque acordate que phi interviene en la física a través de un rotor, ¿sí? O una derivada. Así que alcanza a cumplir que psi sea constante, o sea, que el contorno sea una línea de corriente, ¿sí? Que eso ya se los había contado Pablo, me parece. No en la última teórica, sino en la anterior, creo que lo contó. Sí, corregime, Pablo, si no lo habías contado. Pero creo que sí. Sí, sí, creo que lo mencioné. Sí, sí. ¿Sí? Perdón, pero ¿podés justificar por qué da constante? No, no lo veo. Sí, fíjate que inclusive vos mismo propusiste que psi tenía que ser 0, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero en realidad el valor, o sea, si psi es solución al problema, ¿sí? Yo me defino psi' igual a psi más 2 y también es solución al problema. ¿Sí? Porque las derivadas no van a cambiar, que son los que me determinan u. Profe, ¿ese psi está evaluado en el contorno? Tipo, Sí, es el psi del contorno. sí, perdón. Lugar. Sí, y lo mismo pasó con phi, ¿sí? Lo dije, pero no lo escribí. O sea, yo pensé que daba 0 porque vos hiciste el rotor de phi en... O sea, la derivada del rotor de phi. Por eso pensé que daba 0. La derivada del rotor. Pero capaz, pues, capaz me confundí. Pero... O sea, ¿por qué claro, harías hacías... por qué harías la derivada del rotor de psi? Porque reemplazo... reemplazo el rotor en... Vamos a escribirlo. donde dice U. Sí. Y Dice lo u. multiplico por... Claro. Y lo multiplico por n versor. Y... no sé. ¿A qué va a ser igual? Va a ser a la derivada con respecto a i de psi en x más la derivada con respecto a x, perdón, menos la derivada con respecto a x de psi en i. ¿Sí?
y esto por n igual a 0. ¿Sí? Claro. Y entonces a partir de esto vos dijiste que psi tenía que ser constante, Sí, ¿no? Pensemos, veámoslo para un caso sencillo, ¿sí? Supongamos que la normal apunte en i, o sea, vamos a, perdón. Suponer que tenemos esta situación. ¿Sí? Entonces esta es la normal. Apunte en i, entonces básicamente lo que vos tenés es que u sub i tiene que ser igual a 0, ¿sí? Pero esto quiere decir que menos dx a de psi es igual a 0. ¿Sí? Entonces lo que te está diciendo es que psi no varía sobre esta dirección. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Suponiendo que, nuevamente, ¿no? Esto es y, esto es x. ¿Estás ahí, Lucas? sí, estoy pensándolo, perdón. No, no, Eh, está bien. Pensar un pero cachito. claro, sí, lo veo. Sí, ¿Sí? sería constante sobre la línea corriente, Claro, en el sí. borde. Entonces, Claro, si es constante, y entonces esto es una línea corriente, ¿sí? O lo podés ver al revés, como prefieras. Sí, las dos cosas son equivalentes. claro. ¿Sí? Igual, ¿no dijimos antes que sería constante frente a una línea corriente siempre? ¿Cómo? Perdón, pero no dijimos antes ¿Sí? que sería constante frente a una línea corriente Ujú. en general, digamos. Sí, exacto. Entonces, claro, entonces vale igual para el borde. Exacto, ¿sí? Ah, bueno, ok. Sí, Eso me vale para copa. todos lados donde el flujo está definido. En particular también Claro, vale para el borde. ok. ¿Sí? Claro, tiene sentido. Perfecto. Entonces, para terminar esto, vemos que tenemos una condición de Dirichlet para psi. Bien. Y bueno, esa Perdón, yo lo constante. que no termino de ver es por qué la derivada direccional en i de psi es distinto, es igual a 0. Porque vino de hacer el producto escalar con la normal, ¿sí? De hacer el producto escalar con la normal es que u sub i tiene que ser 0. ¿Sí? O sea, eso es de la parte física de las condiciones de contorno que había dado Pablo antes, ¿sí? Es pedir que el flujo, por más que sea ideal y no pueda hacer esfuerzos de corte, lo que no puede hacer ese flujo es traspasar la pared. Sí, está bien, ok. ¿Sí? En realidad, de verdad, no es el único tipo de condición de contorno que pueda haber, ¿sí? También pueden tener un flujo que no esté confinado, ¿sí? Y que, por ejemplo, vaya equilibrando hasta llegar a la presión atmosférica, cosas así. Pero bueno, lo más sencillo para ver es cuando directamente tenemos definido el campo de velocidades en el borde, por ejemplo, porque hay un obstáculo rígido. ¿Bien? Esos son los problemas que vamos a ver por ahora en la materia. Nadie me dijo que acá lo escribí mal, es sobre una E. ¿Bien? Perdón, pero yo tengo duda de esto último. Ujú. O sea, entiendo que podés, asumiendo que la normal apunta en Y, llegas a este resultado y análogamente en X, pero ¿por qué no podría tener una componente en X y otra en Y? Pero en ese caso rota el sistema de referencia y que obtenés. Ok, ¿Sí? O sea, lo hice en X y en Y para que sea más fácil para ver, pero una vez que te convences de que eso vale, siempre localmente te puedes definir el sistema de referencia que apunte en esa dirección. ¿Sí? claro, sí, yo estaba pensando en un contorno medio feo. Eh, pero sí, sí, creo que es más como, como vos decís. Este, sí, no sé si por ahí Pablo también va a contar esto, por ahí se los puede contar con un poquito más de formalidad. Creo que es Dirichlet. Ah, ahora me faltó la L. Sí, 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 te es falta que es una así, L. ¿eh? No lo puedo escribir bien. Pero pensé en otra cosa mientras lo escribo. Escribo todo el tiempo de Dirichlet en mi actividad, pero gracias Pedro por la corrección.
Pobre Dirichlet, lo maté. Bien. ¿Alguna duda sobre este tema de los potenciales? Si no hay dudas, pasamos a hacer algún ejemplo con algún problema de la guía. Iván no tiene dudas. Bien, parece que nadie tiene ninguna duda hasta acá. Bien, entonces vamos con algún ejemplo. ¿Sí? Entonces detengo un cachito esto y les comparto la guía. ¿Sí? Creo que ahí están viendo la ventana del chat. Ahí está. No, el chat no se ve. Ok. Bien. Entonces, les propongo hacer un ejercicio del problema 1, ¿sí? En el problema 1 tienen que determinar el campo de velocidades para distintas situaciones que les proponen, ¿sí? Primero una corriente uniforme, ¿sí? Les dan el módulo de esa corriente y la dirección, básicamente. Así que es bastante sencillo. El segundo les dicen que tiene una distribución lineal de fuentes o sumideros, ¿sí? Que bueno, eso lo van a poder resolver una vez que hayan sacado cómo es el campo que genera una fuente o un sumidero puntual. Bien, que en realidad ya lo usaron en el problema 1 de la guía 3, lo usaron, ¿sí? Pero ahora por ahí lo podemos obtener. Después les piden un vórtice de circulación gamma, ese ya lo usaron en la práctica 1, ¿sí? Y después tienen dipolos de fuente sumidero y dipolo de vórtices, ¿sí? Sí que les propongo hacer el cuarto, ¿sí? Un dipolo formado por una fuente y un sumidero de idéntico caudal. Perdón, ¿te puedo preguntar algo? Sí. No entendí muy bien qué sería una distribución lineal de fuentes y sumideros. O sea, como tenés toda una Mm, línea. Una línea donde Es- cada cierto espacio, si querés, tenés fuentes o sumideros. Sí, pero ¿Infinita? sí, potencialmente infinito. No hay problema Ah. con eso. Porque si hay que empezar tipo en el borde, ¿qué pasaría? No, consideralo infinito si querés. Igual, de cualquier manera lo podés resolver para el borde, ya vas a ver. ¿Sí? Porque Ok. vamos a ver que ese problema se puede resolver usando superposición. Ok. Sí, o sea, si lo consideras una cantidad finita, por ahí puede que no sea agradable de trabajar analíticamente, pero se puede dejar expresado. Bien, entonces en esos casos tenemos que obtener el campo de velocidades, la vorticidad y la función corriente, y el gráfico de líneas de corriente. ¿Bien? Entonces, como les decía, les propongo primero ver el caso de un dipolo fuente-sumidero. ¿Sí? Entonces ahora paro de compartir la práctica y paso a compartirles de nuevo, ahí se ve de nuevo la pizarra. Sí. Entonces hacemos el problema 1, el inciso 4. Bien. Ups, ¿qué pasó ahí? Bien, entonces, ¿qué escenario tenemos? No. Tenemos un dipolo fuente sumidero, o sea que tenemos por acá, por ejemplo, un sumidero, menos Q, consideremos Q positivo, y por acá una fuente, Q, ¿sí? Entonces nos piden encontrar el campo de velocidades generado por esta configuración, ¿sí? Pero antes de atacar este problema en sí, vamos a considerar primero otro problema, ¿sí? Que ustedes lo podrían dar por conocido, porque ya lo trabajaron, pero vamos a obtenerlo y ver que es consistente. Aparte eso nos va a permitir trabajar en términos de potenciales y ya vamos usando las herramientas que estamos aprendiendo.
¿sí? Vamos a considerar primero el problema en que tengo una carga puntual. Una fuente puntual. ¿Sí? Solamente. Es una fuente puntual, va a generar un campo de velocidades de este estilo, si es fuente justamente. Bien. Y entonces, ¿cómo les parece que pueden obtener el campo debido a una fuente puntual? Bien, Lucas dice que asoma física 3 acá. Y un poco de razón puede que tenga. ¿Sí? Sabemos que es un flujo 2D y es incompresible. ¿Sí? Así que la divergencia de U vale 0. ¿Sí? Pero esto en realidad, cuando en el enunciado nos dice que es un flujo incompresible, nos está mintiendo un poquito, ¿sí? Porque ya sabemos que cuando tenemos una fuente puntual qué es lo que pasa, ¿sí? Tenemos una fuente puntual, acá la divergencia es proporcional a Q, ¿sí? Y en el resto, del dominio es 0. ¿Sí? Entonces, perdón, borro, porque primero convendría escribir que naturalmente sabemos que U va a ser solo una función de R, ¿sí? Y va a tener solo componente radial, entonces va a ser U sub R de R, la dirección R, ¿sí? Y entonces este problema lo podemos resolver, como decía Lucas, con analogía física 3 y sacando que ahora estamos en el plano, en vez de estar en el espacio 3D, ¿sí? Pero con la misma idea. De hecho, ustedes lo hicieron para el espacio 3D en la práctica 1, ¿sí? Usando el teorema de la divergencia sobre el plano que tenemos. Nos dice que la integral, ¿sí? Consideramos una curva de integración. Acá. Hacemos una curva de integración. Ups. Ahí va. Bueno. No estoy muy acostumbrado a usar estas funciones. Ahí está. ¿Sí? La integral sobre la curva, ¿de qué cantidad? ¿Sí? Es el teorema de la divergencia. De U, producto escalar normal, o sea, el flujo, si quieren, a través de esta curva, va a tener que ser igual a la integral sobre la superficie encerrada, ¿sí? Vamos a ponerle eso directamente, encerrada por C, de la divergencia de U, diferencial de superficie. ¿Sí? Y esto, lo que está del lado derecho, es lo que va a tener que ser igual a Q. ¿Sí? Vamos a resolver de esta manera para obviarnos el formalismo de trabajar con distribuciones. Y además ustedes ya aprendieron a resolver este problema en forma integral en F3. ¿Bien? Y entonces, lo que tengo al lado izquierdo, ¿qué me va a quedar? ¿Sí? ¿Cómo es U escalada normal con la simetría que propuse? Y que es totalmente razonable para este problema. Es una constante por lo que sería la longitud de la curva. Es 0, ¿no? Porque, a ver, escribámoslo. ¿Sí? Lado izquierdo. Perdón, Mauro, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué es lo que tengo del lado izquierdo? ¿Cómo lo puedo escribir? ¿Sí? Ah, no, me confundí. No es 0. Bien, no puede dar 0 porque este lado ya dije que vale Q. O sea, yo me imaginaría como que sale el plano. No, fíjense que propuse que U iba en la dirección radial. ¿Sí? Y la normal a esta curva, ¿en qué dirección va? Claro, también radial, por eso me... ¿Sí? Entonces tenemos la integral de U sub R, diferencial de arco. ¿Sí? Sobre C. Bien. ¿Y esto qué es igual? O sea, la integral entre 0 y 2pi de U sub R por R de θ. Igual a 2pi R U sub R. Bien, y desde acá despejamos directamente. Entonces U sub R de R es Q sobre 2pi R. ¿Alguna duda sobre esto? Hasta acá es F3 en el plano. Bien, fíjense que este campo de velocidades, ¿sí? O sea,
U igual a Q sobre 2 pi R. El reversor, este campo de velocidades lo usaron ya en la guía 1. Sí, les decía de hecho que calcule, creo que eran las líneas de corriente y las trayectorias de los elementos de fluido para este campo de velocidades. Para el campo de velocidades de una fuente puntual. Y les decía U igual a esto. ¿Sí? Después con lo que hicieron en el 9, en realidad ya ustedes mismos lo habían probado, era solamente pasar de coordenadas esféricas a polares. Pero con el primer inciso del ejercicio 9 ya ustedes mismos lo habían demostrado. Bien. Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si le calculamos el rotor a U. ¿Sí? Me supongo que viendo el dibujito ya, bueno, más allá de que no es un muy buen dibujo el que hice, ¿sí? Ustedes ya se imaginarán cuánto va a dar el rotor. Si escribo por las dudas, o sea, obviamente va a estar en la dirección Z, pues estamos trabajando sobre el plano, ¿sí? Y va a ser 1 sobre R de la derivada R de R U sub R menos la derivada tita de U sub tita. ¿Sí? Pero no hace falta hacer toda esta cuenta, ¿sí? Porque tenemos un campo que está en R y que tiene dependencia en R. Entonces ya sabemos que esto va a dar 0. ¿Sí? O sea que este flujo es irrotacional, ¿sí? Y por lo tanto vale lo que estuvimos comentando arriba, ¿sí? Podemos hacerle el paralelismo con un problema por un potencial, que va a ser un problema de Laplace y por lo tanto va a ser lineal el problema, ¿sí? Y si estamos en problemas lineales, ¿qué principio nos puede ayudar para resolver nuestro problema en el que en realidad queremos resolver, el de un dipolo? Superposición. Superposición, ¿sí? Entonces, flujo irrotacional ¿sí? Y entonces ahora este problema, con lo que ya encontramos, lo podríamos resolver usando directamente el campo de velocidades producido por cada una de estas fuentes, o mejor dicho, de la fuente y el sumidero, ¿sí? Eso probablemente lo hayan hecho en F3, creo que generalmente se suele dar eso antes de potencial. Entonces vamos a aprovechar que lo que estuvimos hablando arriba para encontrar cómo es el potencial y hacer una superposición de potenciales después, ¿sí? Entonces encontremos primero cómo va a ser el potencial de una fuente puntual, ¿sí? Vamos a llamarlo phi sub q. ¿Te puedo hacer pregunta? Sí, claro. Capaz es medio trivial, pero, o sea, un flujo irrotacional se refiere a que no rota, ¿o no? Estás ¿Cómo medio por definición. se cortó? Y rotacional quiere decir que su rotor es 0. Claro. Pero, o sea, visualmente, o sea, por ejemplo, del dibujo que hicimos antes, medio que se puede ver que no rota. Sé que las líneas corrientes son parten de un punto y van al infinito. ¿Se puede argumentar de esa manera? Por ejemplo, que es irrotacional. Sí, O sea, o sea, claramente para un... flujos muy básicos siempre puedes usar el esquema que creo que te suelen dar para ayudarte a pensar el rotor en matemática 2, me parece, que es qué pasaría si yo pusiera un molinete en ese punto. ¿Sí? Si ese molinete rota o no rota. Y por eso cuando vos hablaste de que los elementos de fluido rote y no rote, te dije, preferí decirte que un flujo rotacional es aquel cuyo rotor es 0, ¿sí? Porque lo dijiste es correcto, ¿sí? Pero hay que tener un poquito más de cuidado, es que los elementos de fluido no están rotando sobre sí mismos, claro. ¿sí? Sí. Lo cual no quiere decir O que sea, no puedan estar describiendo una trayectoria curva, ¿sí? O sea, claro, es básicamente... como las
las líneas corrientes no son curvas, son rectas. No Que parten- necesariamente, ¿eh? No necesariamente las líneas corrientes tienen que ser rectas para que algo sea rotacional. ¿Cómo sería para que sean rectas y sean no irrotacionales? Perdón, para que sean curvas, me parece que estás queriendo decir. No. O sea, lo que te decía era como si son rectas, Ujú. son irracionales. Sí, eso sí, perdón. Entendí que vale. habías dicho la implicación contraria. Claro, no necesariamente. Entiendo. ¿No? De hecho, creo que Germán el otro día te dio un ejemplo de un flujo que tiene vorticidad nula, ¿sí? Porque los elementos de fluido no están rotando. Pero sí que, sin embargo, los elementos de fluido, cuando los miras en el tiempo, están describiendo una circunferencia. ¿Sí? Y la vorticidad describe la rotación de los elementos de fluido. Sí, la rotación local, o sea, la rotación del elemento de fluido sobre su propio eje, si querés. ¿Sí? Lo probaste en el problema 7, creo, de la primera práctica, y además se vio en la segunda teórica, me parece. Sí. No, sí, pero ¿Sí? no la había enganchado. Perdón. Mm. Perdón, Pablo. Sí, en ese caso, cuando uno se confunde, siempre puedes pensar en la diferencia, si tenés una mesa redonda, entre dar la vuelta a la mesa mirando siempre hacia el centro, ¿sí? o rotando mientras va dando la vuelta. ¿Sí? Después, si quieren, que creo que esto se va un poco ya de lo que estamos hablando acá, si quieren después lo hablamos. ¿Sí? Creo igual que Germán te había dado un ejemplo parecido, también el de la clase pasada. Pero si te parece, después de que terminemos la explicación, lo vemos. ¿Querés, Lucas? Bien. Entonces estábamos en que íbamos a intentar resolver el problema del dipolo, no haciendo la superposición de los campos, sino la superposición de los potenciales, ¿sí? Siempre suele ser más fácil trabajar con escalares. Entonces, lo que quería que me ayudaran a encontrar el potencial que produce la fuente. ¿Sí? ¿Cómo puedo obtener el potencial que produce la fuente? ¿Sí? A partir de la relación de que, vamos a borrar mejor, de que U tiene que ser igual U sub Q, ¿sí? Vamos a ponerle sub Q a esto, ¿sí? Tiene que ser igual al gradiente de phi. Entonces, con las simetrías que tenemos en este problema es bastante sencillo. Tenemos Q sub R, tiene que ser 1 sobre, perdón, la derivada con respecto a R de phi. Y entonces, integrando los dos lados, ¿a qué llegamos? ¿Sí? Acá tenemos a U sub R. Bien, Tomás dice un logaritmo, ¿sí? Logaritmo del módulo. Toda la expresión, en realidad Q sobre 2pi sale afuera, no son constantes. Sí, lo podríamos dejar, ¿sí? Si quieren lo dejamos así. Entonces igual me gusta ponerle paréntesis, así que da lo mismo. Pero sí. R siempre positivo es la distancia al origen en coordenadas polares. ¿Sí? Bien, entonces, ahora con esto, ¿cómo podemos plantear el phi de un dipolo real? Vamos a ponerle dr, de un dipolo donde fuente y sumidero están separados. ¿Cómo lo podemos escribir? Como la suma del potencial de dos cargas con signo distinto y cada una ubicada en la posición que corresponde. Perfecto, ¿sí? Esto va a ser Q sobre 2pi, factor común de qué. Vamos arriba al esquema para ser consistentes, ¿sí? Acá nunca pusimos las distancias, ¿sí? Supongamos que esto es A
Esto es menos A. ¿Sí? Entonces, acá voy a tener logaritmo natural ¿de qué? De la raíz de x menos a al cuadrado más y al cuadrado. Y acá menos el logaritmo de la raíz de x más a. Ay, qué feo estoy escribiendo. X más a al cuadrado más y al cuadrado. Bien. Y ahora, derivando esta expresión, podría obtener el campo de velocidades para un dipolo real, ¿sí? Sin embargo, creo que el enunciado no lo dice explícitamente, pero creo que cuando el enunciado habla de un dipolo, sí se refiere a un dipolo puntual, de manera completamente análoga a lo que hacían en F3, ¿sí? Entonces, para encontrar el dipolo puntual, perdón, ¿hasta acá alguna duda? ¿Puedes subir un poco un segundo? Sí. No entiendo por qué necesitamos pasar al potencial, digamos, para Ujú. unir. O sea, creo que es lo que te pide el enunciado, pero ¿es necesario pasar al potencial para unirlos, para tener expresión de la suma de los campos de velocidades? ¿Cómo? No es necesario, ¿sí? O Ok. sea, siendo que U está relacionado por el gradiente, ¿sí? Si vale, o sea, el gradiente también es un operador lineal, ¿sí? Entonces, si el potencial de toda la configuración está dado por la suma de los potenciales, el campo de toda la configuración está dado por el gradiente de esa suma, y es el gradiente, es la suma de los gradientes, ¿sí? Y por lo tanto la suma de los campos de cada fuente Claro. sumidera. ¿Sí? Podrías hacerlo también con los campos de velocidades, pero me parece que te va a quedar más cuentoso que con el potencial. Claro, Podrías superponer directamente los campos de velocidades también. Ujú. Claro, yo eso lo que decía fue lo primero que propuse, pero que no íbamos a ir por ese lado. Por un lado, porque eso ya lo han hecho, ¿sí? En coordenadas esféricas y en F3, ¿sí? Y por otro lado, porque acabamos de ver el potencial, ¿sí? Así de paso ya lo usamos, es bastante más sencillo, nos ahorramos, o sea, no tenemos que trabajar en componentes, ¿sí? Entonces la cuenta en general termina siendo más fácil, ¿sí? Tiene un doble propósito, usar algo que acabamos de introducir y además es más fácil desde las cuentas. Bien. Entonces, alguien para el dipolo puntual, ahora me voy a parar, cambio, ¿sí? Hice este dibujito porque es más fácil, queda como más simétrico, ¿sí? Pero creo que para las cuentas ahora conviene, me paro en Q. Entonces, ¿qué voy a estar viendo? Precisaría que fuera para otro lado. Voy a tener Q y acá una distancia D, ¿sí? Que va a ser 2 veces la distancia que tenía arriba, voy a tener menos Q. ¿Sí? ¿Y cómo hacían en F3, por ejemplo, para encontrar el campo asociado o el potencial asociado a un dipolo puntual? Haces tender de Nos íbamos A0, muy lejos. pero Bien, ¿vos Luca decías hacer tender de A0? no, yo lo dije, Perdón. haces tender de A0, pero manteniendo Q por D constante. Bien, perfecto, ¿sí? Es considerar el límite, en el caso en que D tiende a 0, pero Q por D se mantiene en un cierto valor que vamos a llamarlo mu, ¿sí? Que va a ser la intensidad del dipolo. ¿Sí? ¿Todo el mundo recuerda esto? Porque si no hago esto, sí el problema diverge. En el caso en que tiene sentido es para este caso, ¿sí? Si no, otra forma de derivarlo
¿sí? Es considerando el término dominante cuando me voy lo suficientemente lejos. ¿Sí? Es equivalente. Lo hacemos de esta manera porque creo que ya están acostumbrados a verlo. ¿Sí? Entonces, hagamos eso, ¿sí? Q sobre 2pi. Voy a querer hacer aparecer Q por D, ¿sí? Porque eso, esa cantidad sé que se tiene que mantener constante. ¿Y qué voy a tener? ¿Sí? Voy a tener logaritmo natural de raíz de x cuadrado más y... perdón, si no os molesta, acá pongo un 4 y obvio las raíces en el logaritmo, ¿sí? X cuadrado más y cuadrado menos logaritmo natural de x más d al cuadrado más y cuadrado. Es imposible que en esta tableta me salga esa línea bien. Así que vamos a hacer así. Acá tenemos d. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué es esto? Esto va a ser igual a Q sobre 4pi. ¿Por qué? Perdón, mu. ¿Sí? Porque Q por D era mu. Eso es menos la derivada, ¿no? En X. Exacto, sí, esto es menos derivada con respecto a X, el logaritmo natural de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Es el cociente incremental esto, cociente de Newton. Bien, entonces hagamos la cuenta y ¿qué nos queda? Nos queda menos mu sobre 2pi por X sobre X cuadrado más Y cuadrado. Bien. Y ahora por simplicidad, si les parece, volvemos a coordenadas polares. ¿Sí? Entonces acá arriba tengo un r coseno de tita, ¿sí? Abajo tengo un r cuadrado. En total, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que phi del dipolo puntual va a ser igual a mu sobre 2pi, menos mu, perdón, sobre 2pi. Coseno de tita sobre r, ¿sí? Bien, hasta acá estamos todos de acuerdo. Sí. Bueno, entonces, ahora para encontrar el campo de velocidades, que era lo que me pedía el ejercicio, ¿qué tendría que hacer? Tomarle el gradiente. Bien, sí, tomar el gradiente. Aquí sin espacio para los subíndices. Entonces, ¿esto qué va a ser? Va a ser menos mu sobre 2pi. ¿Por qué? ¿Sí? Voy a tener... Sí, vamos a dejarlo así, mejor. Menos coseno de tita sobre r cuadrado, ¿sí? La derivada con respecto a r, en la dirección r, menos seno de tita sobre r, en la dirección tita. ¿Bien? Ahora que estamos prestando atención al tema de los signos, ¿sí? Déjenme volver un poquito para atrás a la explicación. ¿Sí? Fíjense, ¿sí? Cuando definimos phi, que a diferencia de cómo se suelen definir comúnmente los potenciales, ¿sí? El potencial gravitatorio, el electrostático, el magnetostático en ausencia de corriente, ¿sí? En este caso el campo está dado por el gradiente, ¿sí? No por menos el gradiente. ¿Sí? Así que recuerden eso. Bien, entonces esto nos quedó mu sobre 2pi, coseno de tita sobre r cuadrado, más seno de tita sobre r,
Bien. Y con esto dipolo puntual. ¿Sí? Disculpa, Mauro. Sí. Al estar en polares, ¿no debería aparecer un 1 sobre R en la coordenada tita? Sí, perdón. Me había quedado pensando en eso, sí. Esto acá va una R cuadrado. Sí, aparte si no tenía problemas dimensionales, por eso estaba, Claro. estaba pensando dónde estaba el error. ¿Sí? Bien, entonces ahora nos piden que encontremos la vorticidad. ¿Sí? La vorticidad omega va a ser el rotor de U. Por lo tanto, fíjense que arriba ya escribimos una expresión. ¿Sí? Bueno, creo que no hace falta, esto lo pueden sacar de cualquier lado, incluso la pueden deducir. Es la componente Z de un rotor en cilíndricas. ¿Sí? Entonces este es 1 sobre R derivada con respecto a R de R por U sub R menos derivada, sí está bien, menos derivada respecto a tita, otra vez, de U sub R. Todo esto en la dirección Z. ¿Bien? Fíjense que esta expresión ya la habíamos usado arriba para ver el rotor. Te queda en X versor. ¿El qué te queda en X versor, Lucas? Fíjate que tiene tanto componente R como componente tita. ¿Sí? Ya vamos a ver después cómo son las líneas de corriente, ¿sí? Pero van a ser las líneas clásicas de un dipolo. ¿Sí? Algo de esta forma. Si haces la cuenta en X versor te va a quedar coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita, y en Y versor te va a quedar 2 coseno de tita por seno de tita. O sea que te queda en X y en Y. Sí, es verdad. Sí, yo estaba. Creo que lo que dice Germán está bien, ¿sí? Voy a hacer la cuenta. Si no es más fácil, directamente te parás en un punto cualquiera y vas a ver que tenés componente en las dos direcciones cartesianas, ¿sí? Sacando que justo te pares sobre el eje tita igual a 0, tita igual a pi. Perdón, y O por que ahí, te pares sobre esta recta también, sobre la recta x igual a 0. Sí, perdón, Manuel. no, que por ahí, Lucas, te estás confundiendo con R versor y los cosenos y seno de tita, o sea, el pasar a coordenadas polares desde las cartesianas. No es lo mismo. ¿Se entiende lo que digo, Mauro? Por Sí, ahí sí. Sí, acordate, si querés pasar, sí, R versor es igual a coseno de tita x versor más seno de tita y versor, ¿sí? Y tita versor es igual a menos seno de tita x versor más coseno de tita y versor, ¿sí? Usando esto podés pasarlo a cartesianas. Sí, te va a dar el resultado que dijo Germán. Bien. Pero fíjate que vos ya sabés cómo es esta configuración, vos ya sabés qué pasa para un dipolo. Aprendiz en F3, acá vamos a ver que va a dar algo parecido. Bien, entonces estábamos con esta expresión, ¿sí? Si reemplazamos ahora nos va a quedar 1 sobre R por la derivada con respecto a R de ¿qué? De coseno de tita sobre R cuadrado, perdón, sobre R. Y acá vamos a tener menos la derivada con respecto a tita de seno de tita sobre R cuadrado. Todo esto en la dirección Z. Y esto acá va a ser igual, 1 sobre R. ¿Sí? La derivada con respecto a R de esto nos va a quedar coseno de tita sobre R cuadrado, menos la derivada con respecto a tita de esto nos va a quedar coseno de tita
sobre R cuadrado. ¿Y esto entonces cuánto vale? Acá me falta el Z. Vale 0, bien. O sea que este flujo también es irrotacional. Bien. Entonces nos queda un último inciso que es encontrar la... Perdón, Julio, estás hablando pero no te escucho. Ah, sí, no. Ahí está. Perdón. ¿No era al revés? O sea, derivada de R de seno de tita sobre R menos gran tita. De coseno de tita sobre R cuadrado. Es así. No, es el orden nomás. O sea, el orden en el que vos la reemplazaste recién, Mauro, es solo eso. Sí, que de hecho acá están al revés. Sí, y perdón, también da cero. las reemplacé al revés, ¿sí? Sí, sí, da 0, claro, claro. Sí, Sí, da 0 porque es... pero sí, para ser correcto, aquí va seno de tita. Sobre R sí, disculpen, desde ahí me vengo cruzando las dos componentes. Gracias. Sí, Perdón. acá queda seno y acá queda seno. Y falta el factor mu sobre 2pi. Sí, perdón, en todos lados falta el factor. Y ahí también tengo un problema de signos nuevo que No, introduzco. cambian signo ambas, es eso. Sí. Esto va con menos y esto va con más. Exacto. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí. Bien. Entonces lo último que nos piden, con esto ya terminamos, es encontrar la función corriente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos encontrar la función corriente? ¿Sí se acuerdan? La primera opción, más cuando uno está empezando con esto, sería por definición, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era la definición? O mejor dicho, la relación U sub X. O bueno, en este caso sería U sub R, ¿sí? Va a estar dado por 1 sobre R de tita en sí. Y U sub tita va a estar dado por menos la derivada de R de sí. ¿Bien? Si no pueden, o sea, creo que se ve enseguida, si no pueden hacer la misma cuenta que hicimos antes en cartesianas, ¿sí? Esta que hicimos acá, hacerla en cilíndrica, ¿sí? O en polares. Pero es lo mismo, creo que no hace falta, se ve la relación. Entonces, con estas relaciones podemos encontrar psi a partir de U, ¿no? Perdón, acá iba un mu y acá y un mu sobre 2πr. Sí, que alguien me había corregido y me puse a acomodar los signos y me olvidé. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que R por U sub R, o sea, ¿sí? Mu coseno de tita sobre 2πr va a tener que ser igual a la derivada con respecto a tita del psi. ¿Bien? Entonces, sí, ¿cuánto va a valer? Hay que integrar eso, mu sobre 2pi. R, porque eso no va a cambiar. ¿Y qué voy a tener? Seno de tita. Seno de tita, ¿sí? Más en principio una cierta función solo de R, ¿sí? ¿Acá estamos de acuerdo? Bien. Y ahora haciendo lo mismo pero usando subtita. Sí, ¿qué pasó, Lucas? Ah, desapareció la notificación. Sí. Bien.
Entonces teníamos que menos u sub tita, ¿sí? Que es, volvamos para arriba, mu sobre 2pi por seno de tita sobre r cuadrado. Aquí va a tener que ser igual a la derivada r de psi, o sea, va a tener que ser igual a la derivada con respecto a r de mu sobre 2pi r seno de tita más f de r. ¿Sí? Y por lo tanto, si me dejan escribir una igualdad más en esta línea, va a tener que ser igual a mu sobre 2pi r, menos mu sobre 2pi r cuadrado, ¿sí? Seno de tita más f'. ¿Sí? Entonces, si estoy haciendo las cosas, las cuentas bien, ¿qué tendría que me quedaría? Que f' acá tiene que ser igual. ¿Sí? A 2 veces, o directamente a mu sobre pi r cuadrado seno de tita. Yo hice 0 y tiene razón, ¿sí? Me parecía que algo estaba viniendo mal porque esto era menos u sub tita, ¿sí? Parecía que esto no estaba yendo bien, ¿sí? Y entonces lo que tenemos es que f' tiene que ser igual a 0, ¿sí? Por lo tanto f es directamente la constante de la función corriente, ¿sí? Podemos fijar, por ejemplo, que valga 0 para r tendiendo a infinito, y entonces tenemos que psi va a ser igual a mu sobre 2pi r seno de tita. ¿Sí? Si se fijan, es bastante parecido a la expresión que nos había quedado para el potencial. ¿Sí? No tenemos la expresión para el potencial acá. ¿Sí? Difieren en un signo y en cómo es la dependencia en tita. Si uno va con seno, el otro va con coseno. ¿Sí? Fíjense que verifican ser ortogonales las superficies. Van a ver un poco más sobre esto sobre la relación entre psi y phi, ¿sí? Que no son cualquier cosa. De hecho, si recuerdan algo de matemáticas, supongo que 2, puede que 4 van a reconocer que son armónicas conjugadas, una de la otra, ¿sí? Pero bueno, eso queda para los que quieran encarar el ejercicio 3 o para los que quieran esperar hasta la próxima teórica, ¿sí? Bueno, y finalmente pedía encontrar las líneas de corriente, ¿sí? A partir de psi, ¿cómo puedo obtener las líneas de corriente? Bien, Santiago dijo algo, pero no se escuchó. Parece que no era, hay que buscar algún valor constante para que nos defina las líneas de corriente. Sí, ahí justo lo dice Ale también en el chat, ¿sí? Las líneas de corriente van a estar dadas por psi igual a mu seno de tita sobre 2pi r igual a un cierto valor, llamémoslo a, ¿sí? Que esto lo pueden despejar, ¿sí? Que lo pueden expresar directamente como un cierto a', ¿sí? Que en realidad es 2pi por a sobre mu por r igual a seno de tita. ¿Sí? Si recuerdan, si este tipo de estas curvas eran del estilo, y discúlpenme porque esto seguramente ya se ve muy mal con tableta, ¿sí? Pero cosas de este estilo. Perdón, esto tiene que ser circunferencia, ¿sí? Esto es una parametrización de una circunferencia que no está centrada en el origen. ¿Sí? Bueno, esto deberían ser circunferencias. Disculpen la desprolijidad. ¿Sí?
Bien. ¿Alguna duda? Bien, entonces si les parece, detengo la grabación para de compartir.